Hay algo, doctora Bonera, abogada Manuela, que me quiero devolver un poquito, porque cuando estamos hablando en terminología jurídica, yo sé que para algunos en casa puede ser conocido, pero también sé que para muchos no lo es, y es que es muy diferente hablar de la culpa en nuestro argot popular a la culpa cuando se habla de responsabilidad jurídica o penal. Cuando estamos hablando, en este caso, cuando usted nos dice él actúa con culpa o con dolo, es por una forma, no sé si la expresión es correcta, categorizar el accionar del doctor. Explíquenos un poquito eso para que en casa entendamos que no es que estamos diciendo él tiene la culpa de lo que me pasó, sino que cuando hablamos actúo con culpa, no en dolo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Perfecto. Es muy importante hacer una claridad. En derecho penal existen 3 componentes importantes para determinar que una conducta está llamada a ser, digámoslo, procesada, y una persona está llamada a responder por esa conducta. Entonces la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Cuando hablamos de tipicidad nos referimos al acto que comete ese médico que se encasilla dentro de alguno de los delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Cuando hablamos de antijuridicidad, significa entonces que ese acto que desplegó ese médico causó una afectación al bien jurídico tutelado, que en este caso sería la integridad física, la integridad de la vida de ese paciente, que lo hizo, digamos, sin justa causa o sin haber previsto previamente ese resultado y causó esa afectación en el bien jurídico tutelado. Y nos vamos al tema de culpabilidad en materia penal. En materia penal, la culpabilidad refiere 3 componentes importantes. El primero es el dolo, el segundo es la culpa y el tercero es la preterintención. Cuando hablamos de dolo, hablamos de que ese galeno, ese médico, cuando fue a evaluar ese paciente, sabía plenamente que la actuación que iba a desplegar sobre el paciente repercutía gravemente en su afectación física o en su integridad física en el bien jurídico tutelado de la vida. ¿Tenemos ejemplo de eso o no se han presentado en su trayectoria tratando estos casos alguno en el que se diga el médico actuó con dolo? Esos son casos que son los más frecuentes en el tema relacionado con el aborto, aunque ya hay unas nuevas, digamos, permisiones por parte de la Corte Constitucional frente al tema del aborto, pero si ese galeno, sabiendo que no cumple las condiciones que la Corte estableció en las últimas sentencias frente a la permisión del aborto, actúa y practica un aborto, lo está haciendo con dolo, con conocimiento de causa de que su conducta constituye una conducta penal reglada en el Código Penal, y que esa actuación que él desplegó a sabiendas de las consecuencias le va a generar una situación de orden penal en la que va a tener que entrar a responder no solamente a nivel físico, personal, en su integridad y libertad en materia penal, sino a nivel también civil en lo que tiene que ver con la indemnización y reparación de perjuicios. Entonces, en dolo el médico conoce y, entre comillas, quiere hacer esa actuación por la que se le va a juzgar. Vamos en dolo. ¿Qué pasa en la culpa? En la culpa es cuando se actúa con imprudencia o con negligencia, cuando, digamos, yo sé que para aplicar una inyección yo necesito desinfectar plenamente la zona donde voy a hacer el procedimiento de aplicar la inyección. Aún así, como es una persona conocida, es un amigo, lo que sea, obvio ese procedimiento y inyecto o hago el procedimiento de inyectar el medicamento al paciente, y con posterioridad al paciente se le genera una sepsis en esa zona o una infección debido a obviar el procedimiento. Entonces, digamos que actuó con imprudencia en el sentido de que sabía plenamente pues que no debía omitir o saltarse ese procedimiento. O inclusive pasa mucho en eventos en los que, digamos, el médico al momento de tratar el paciente considera que el tratamiento adecuado es sin embargo ve que no tiene mejoría y no hace las acciones correspondientes para remitirlo o a otro especialista diferente o para ordenarle un tratamiento distinto de acuerdo a su patología. Entonces actúa con digamos, un conocimiento de causa porque hay un riesgo permitido, pero actúa con negligencia y con imprudencia porque sabe perfectamente que debió haber avanzado en el procedimiento y no lo hizo. Un ejemplo muy claro: llega un niño a consulta con médico general porque tiene un tumor en el tracto urinario. El médico realiza todos los exámenes de patología
y determinan que es un tumor cancerígeno. Él extrae el tumor y luego continúan un tratamiento de revisión médica. Resulta que al extraer el tumor se supone que las células cancerígenas tendrían que haber desaparecido. Sí. Resulta que hace una nueva valoración del menor y se da cuenta que las células cancerígenas no han desaparecido y que el test que analiza esa frecuencia de esas células en esa parte del cuerpo está más alto de lo que debería estar. El procedimiento indica que él debía de remitir al paciente entonces a un oncólogo pediátrico que determinara cuál es el paso a seguir de acuerdo a la patología del paciente, en este caso del menor. Pero resulta que él considera que no es necesario y le ordena un tratamiento y le ordena valoración para 3 meses después. A los 3 meses llega el paciente y la situación del menor está en una situación mucho más avanzada, mucho más grave, y ahí ordena remitir a oncología. Cuando remite a oncología y le ordenan una quimioterapia es demasiado tarde porque el paciente está invadido y fallece. Ahí hay una responsabilidad penal por negligencia y por imprudencia. ¿Por qué? Porque el médico debió prever que una vez extraído el tumor, si los indicadores cancerígenos o el examen específico para determinar la presencia de células cancerígenas arrojó un resultado positivo, debió haber remitido al especialista correcto para que hiciera el procedimiento oportunamente. Pero, abogada, yo creo que usted acaba de resumir el caso de no cientos, de millones de colombianos que, pues, por las mismas circunstancias en las que vivimos, se ven atrapados en la burocracia médica para poder tener tratamientos. Esas personas, y de pronto simplificándolo un poquito, porque el caso que usted nos pone es un caso muy puntual y tal vez entre comillas extremo, pero en esas veces que vamos a una cita con un médico general para que nos remita y él posterga y nos manda un medicamento y nos vemos buscando y pidiendo que nos den, ¿eso también se cataloga o entra como una mala praxis? No sé si de ese galeno, como usted lo denomina, o del conjunto como tal, y yo tengo un sistema jurídico que me respalde y una actuación, o de ahí definitivamente no es el ejemplo y no cabe. Bueno, hay que diferenciar varios aspectos, porque digamos que el galeno como tal, cuando entra en la posición de garante frente a un paciente, es decir, cuando el paciente llega a su consultorio para que él haga una valoración inicial y empiece un tratamiento con el paciente, él asume una posición de garante. Todas las actuaciones que él despliegue frente a ese paciente se constituyen actos médicos que deben ser, digamos, reglados por la norma en tema médico que rige pues a los galenos. En este caso, los protocolos, las guías, los tratados internacionales, lo que ordena la Organización Mundial de la Salud, todo el protocolo. ¿Cuál es la situación? La situación es que en Colombia, como tú lo acabas de decir, Andrea, existe un tema administrativo que los médicos que trabajan en EPS o en instituciones prestadoras de salud tienen que cumplir. O sea, hay un juramento hipocrático, pero adicional al juramento hipocrático también existen otras normatividades a nivel administrativo y operacional que los médicos tienen que cumplir. Cuando hay una situación así, que el médico por ese procedimiento administrativo no puede remitir a ese paciente al área encargada o al profesional encargado, entonces digamos que directamente el profesional no estaría actuando bajo una conducta de carácter punible en principio, porque está dentro de las posibilidades que le permite el sistema de salud y el prestador de servicio para el cual trabaja, buscando la mejor solución para el paciente. Envía las órdenes, envía los exámenes para que el paciente se los realice. Sin embargo, si la EPS pone trabas para darle esa orden al paciente, para la atención, entonces quien entraría a responder, pero no por mala praxis, sino por un tema de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, sería la EPS o el prestador de servicio. Porque la mala praxis es, como su nombre lo indica, digamos en palabras más coloquiales, es la mala práctica del galeno en el ejercicio de su profesión o de su especialidad o subespecialidad. Entonces no podemos responsabilizar penalmente, ni mucho menos civilmente, al galeno por una actuación que es más de orden administrativo que de la praxis del ejercicio de su profesión como médico.